ver hoy varias cosas. Primero de todo vamos a estudiar lo que nos está faltando, que son las leyes de Kirchhoff, o Kirchhoff, de Gustav Kirchhoff, que nos van a servir para cuando los circuitos, las disposiciones de las circulaciones de las cargas eléctricas del J, no se dan en una situación donde sea visible poder separar en serie o en paralelo. Eso por un lado. Para eso vamos a revisar el concepto de circulación y vamos a ver que hay dos principios básicos, que son el de conservación de la carga y el de conservación del trabajo que hace la fuerza electromotriz con respecto a lo que tiene que vencer en el exterior del circuito, que serían los elementos pasivos. En este caso vamos a trabajar solamente con resistencias. La parte de capacitores todavía no la vamos a agregar, pero bueno, lo interesante sería ver qué sucede en un caso particular y cómo se analiza un circuito con estas disposiciones, porque vamos a ver que para poder analizar un circuito hace falta un poco más que saber las dos leyes de conservación, la del trabajo o energía, a veces si uno lo quiere. A mí me gusta hablar de trabajo por ahora, ya vamos a hablar después de energía. Y por el otro lado, el principio de conservación de la carga eléctrica, lógico. Otra de las consideraciones que tenemos que ver hoy es el caso de que nosotros hemos considerado cargas sin necesidad de tomar el signo, dado que cuando todo esto se hizo con la corriente eléctrica, no se sabía bien qué signo tenía, si eran positivos, negativos, que se movía, hasta el descubrimiento del electrón, que después se dieron cuenta de que eran cargas negativas, por lo tanto había que haberle cambiado el signo a todo. Entonces vamos a analizar primero las leyes de conservación, vamos a analizar después el signo y por último vamos a ver cómo estas leyes se aplican a los diagramas de Kirchhoff o a los diseños que resolvió Kirchhoff cuando no se pueden separar en serie y en paralelo. Así que bueno, vamos a empezar viendo entonces, lo primero que vamos a ver es la revisión del concepto de circulación eléctrica. Nosotros, para hablar de circulación eléctrica, el otro día hicimos un diagrama sencillo donde teníamos una fuente. Recordemos que siempre estamos hablando de circulación en corriente continua, ¿no? Algo sencillo es una batería, una resistencia, ¿no? Vamos a ponerlo en el medio, así queda un poco más centrado. Una resistencia y un conductor. Acá tenemos la resistencia, acá tenemos la FEM. Y cuando hablamos de un circuito sencillo, nosotros sabemos, lo que habíamos dicho es que la circulación del campo inducido, campo, habíamos dicho, dinámico, producto escalar diferencial de longitud, eso venía dado por menos la integral entre A y B, ¿no? Vamos a poner A y B acá. La diferencia de E dinámico, esto nos daba la diferencia de potencial, más lo que pasaba adentro. Acá establecíamos el J, la densidad de corriente eléctrica que circulaba en el exterior, y por supuesto en el interior íbamos al revés. En la integral de B a A del campo diferencial de longitud. Esto era lo que habíamos establecido la última vez. Y por supuesto que esto pasaba, esto lo habíamos llamado fuerza electromotriz, ¿no? Este término, esto nos daba la diferencia de potencial entre A y B, y este término lo podíamos escribir dando vuelta a los signos de la integral, nos quedaba negativo. Entonces esto, si manteníamos una tensión entre A y B, venía dada por esa diferencia de potencial, que es lo que sucede en el exterior, la circulación en el exterior, más lo que sucede en la circulación en el interior de la batería, o sea, más, que en este caso sería menos, porque esto se puede escribir con un signo menos, habíamos dicho, entre A y B,
lo que habíamos llamado fuerza electromotriz, o F. Entonces teníamos esta diferencia. Esto siempre y cuando sucedía si esta diferencia era distinta de cero, ¿no? Esto para todas las situaciones distintas de cero. Si esta diferencia es cero, esta tensión no se genera, digamos, esta circulación. Esto sería la tensión que indica toda la circulación en el circuito. Esto se conocía así cuando, lo habíamos establecido así, cuando determinamos que la carga que se mueve era positiva. Si la carga es negativa, o sea, si sabemos que son electrones, si Q son electrones negativos, lo único que va a cambiar es esta resta. Porque cuando calculemos que de esta circulación caemos en la diferencia potencial y de esta en la fuerza electromotriz, como hicimos, nos va a quedar que entonces el potencial entre A y B va a ser la fuerza electromotriz menos la diferencia de potencial entre A y B. Recuerden que esta diferencia de potencial entre A y B la escribíamos como I por R si estábamos en un circuito resistivo puro, ¿no? Es decir, que la tensión entre A y B ahora va a quedar escrita como la F menos I por R. Esto hay que tenerlo cuidado. Esto sí estábamos en el exterior. Esto sería la parte externa del circuito. La parte externa del circuito. En la parte interna nos había quedado, fíjense que ahora, si sabemos que son electrones, o sea, esto es lo que nos había quedado en la primera situación, y esto es lo que habíamos corregido, ¿no? Quiere decir que ahora es la F menos I por R. Lo que dice, esta sería una de las leyes que ahora vamos a hablar sobre las leyes de conservación. Esto en el interior, en el exterior. En el interior, lo que habíamos dicho, en el interior de la batería, la tensión nos había quedado al revés. Nos había quedado, no sé si lo recuerdan, en el interior, la habíamos sacado, no voy a hacer de nuevo las cuentas, estamos repasando esto nada más. Nos había quedado que, fíjense, nos había quedado al revés, nos había quedado igual que esta. La F menos I por R minúscula, donde la R minúscula es la resistencia interna del circuito. Resistencia interna del circuito. Entonces, por supuesto, en el interior, si Q ahora son electrones, la diferencia de potencial va a ser ahora I por R minúscula. Y por supuesto, nos va a quedar al revés en el interior. Recuerden que nos va a quedar I por R, quiere decir que B, entre A y B, esto como lo teníamos antes, nos va a quedar al revés. Nos va a quedar I por R menos la tensión. ¿Sí? Fíjense que queda al revés que como nos queda en el exterior, ¿no? Acá este tiene signo positivo, acá lo tiene negativo. Acá el I por R que tenemos en el exterior tiene signo negativo, acá lo tiene que tener positivo. Esta era la idea nuestra. Fíjense que esto es lo que teníamos la otra vez, pero cuando cambiamos por electrones, esto da vuelta. Esto es lo que teníamos la otra vez. Cuando cambiamos por electrones, esto da vuelta y después reemplazamos esto por esto. Entonces ahí tenemos las 4 posibilidades. Como son electrones, ahora vamos a establecer en el interior esta, o sea, las que nos van a quedar definitivamente son estas que voy a remarcar en rojo. Esta con esta, ¿no? Son las que vamos a usar. Ya corregida, pensando que son electrones. Eso no lo habíamos dicho, por lo tanto, eso es lo primero que quería aclarar.
Entonces tenemos que la circulación nos quedó que cuando tenemos la parte exterior, la tensión total viene dada por la diferencia entre, tomamos positivo los valores de la FEN y le restamos todo lo I por R, todos los I por R que tenemos afuera. ¿Por qué pasa esto? No nos queda al revés, no nos queda como nos había quedado cuando establecimos el cálculo. Porque justamente cuando establecimos el cálculo lo seguimos en forma histórica y esos valores nos habían quedado con cargas, habíamos tomado cargas que eran positivas, las Q que no le habíamos puesto signo. Ahora las Q, si son electrones y avanzamos en la historia, tenemos que nos queda la diferencia al revés. Por supuesto, esta cuenta no la voy a volver a explicar, está explicada en los videos anteriores. Muy bien. ¿Qué vamos a reservar de acá? Vamos a reservar la caída de tensión total. Fíjense, la caída de tensión de un circuito que se puede dar es la caída de tensión entre la FEM y la I por R. Siempre y cuando tengamos una FEM y una resistencia. ¿Sí? Entonces tenemos la primera conclusión que podemos sacar es la siguiente. Que en el exterior del circuito tenemos que la caída de tensión entre los extremos de dos puntos de ese circuito, por ejemplo, donde estén involucrada la batería, generalmente se toman los extremos de la batería, pero uno podría tomar estos dos puntos y sería lo mismo, ¿sí? Estos dos puntos, ¿sí? Sería la diferencia entre E menos I por R. Eso es lo que sucede en el exterior. En el interior, por supuesto, va a ser I por R minúscula, pues sería la resistencia interna que tiene la batería. Bien. ¿Cuáles son las dos leyes que les dije recién de conservación en un circuito? Vamos a las leyes de conservación, que son importantes acá. Leyes de conservación. ¿Sí se ve bien? Sí. Bueno, la primera ley de conservación es la conservación de la carga. ¿Qué dice la ley de conservación de la carga? Que si yo tengo, por ejemplo, en un circuito, por ejemplo toda la carga que, por ejemplo, sale del punto A, circula, entra al punto B y cuando llega al punto A, la suma total tiene que ser 0. O sea que todo lo que sale de A y vuelve al mismo punto, toda la carga que se salió tiene que volver a entrar. O sea que la ley de conservación de la carga es muy sencilla. Dice que la sumatoria desde J igual a 1, por ejemplo, hasta N cargas que tengamos de Q sub J, que serían cargas, que salen, vamos a ponerlo out, tiene que ser igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de todas las cargas que entran, in. Vamos a ponerlo en inglés que es más corto. Las que salen son iguales a las que entran. Y esto me permite, las leyes la primera ley de conservación, que es la conservación de la carga eléctrica, vamos a poner la palabra eléctrica, que generalmente no se anota, pero es la conservación de la carga, quiere decir que yo puedo hacer una diferencia entre estas dos cosas y sumarlas todas. Podría escribir una sumatoria total, que sería la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de las Q sub J saliente menos las Q sub J entrante. Y esto tiene que ser 0. Entonces vamos a mirar esta cuenta. Entonces si hacemos esta cuenta, las Q sub J la podemos escribir como la corriente
J, así, por el tiempo, porque la carga la podemos escribir como la corriente circulante por el tiempo. Entonces, si reemplazamos en la sumatoria, nos va a quedar, por ejemplo, en la primera sumatoria, nos va a quedar la IJ saliente, la sumatoria por el tiempo, ¿no? Hasta n, fíjense en que el tiempo no está afectado por el índice de la sumatoria, que sí lo puedo sacar afuera de la sumatoria, va a ser igual a la sumatoria de desde j igual a 1 hasta n de las IJ entrante. ¿Sí? Por el tiempo. Como el tiempo no está afectado por la sumatoria, porque ¿qué estoy sumando acá? Acá estoy sumando I1 más I2 más I3, ¿no? Por T, ¿no? Por T, más IN. ¿Está bien? Todo por T. Todo tiene que ser igual. Estas serían las saliente, out. Tiene que ser igual a las entrantes. Quiere decir que si tengo N acá, N acá. Si tengo 3 acá, 3 entrantes. O sea, si tengo una sola de acá, tiene que ser igual a la suma de las otras que tengo del otro lado. Si tengo, por ejemplo, si acá tengo un valor de 10, acá puedo tener 10 o puedo tener una de 2, una de 3 y una de 5. ¿Sí? O sea, la suma tiene que ser igual. No importa cuántas tenga acá. Y 1, y 2, ¿sí? Más IN por T. Estas T se pueden simplificar todas, ¿ven? Estas serían las salientes. Y me queda que la sumatoria de todas las corrientes, tanto entrante como saliente, tiene que darme 0. O sea que esto se simboliza como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de I sub J saliente tiene que ser igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de la I sub J entrante. O lo que es lo mismo, vamos a seguir del otro lado para terminarle el cálculo, como se simboliza la conservación de la carga. A ver, ahí no se está viendo bien, vamos a girar un cachito para que se vea mejor. Entonces, lo que podemos decir es que la sumatoria de la I saliente menos la I entrante desde J igual a 1 hasta N tiene que ser 0. Ahí tenemos. Esto, por ejemplo, ¿dónde se va a dar esto? Esto se puede dar o en algún punto del circuito, que ahora vamos a ver que esos puntos que uno elige se llaman nodos, o se puede dar, por ejemplo, entre la diferencia de potencial externa y la interna de una batería, que sería llegar también al mismo punto, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el punto de ese nodo, podría ser un punto cualquiera acá. Toda la carga que entró a este punto es la que tiene que salir de ese punto. Si estoy en este punto, toda la carga que llegó a ese punto tiene que salir de ese punto. O sea, la sumatoria, que quiere decir lo mismo que toda la corriente que llega en esos puntos tiene que ser la misma. En cualquier punto del circuito. Me van a decir, ¿para qué nos servirá esa fórmula? Ahora vamos a ver para qué nos sirve en esta concepción, que sería la primera ley de conservación. La segunda ley de conservación es la conservación del trabajo eléctrico en el circuito. Y el trabajo no viene ni más ni menos dado que por la diferencia entre la tensión y la diferencia potencial I por R. Entonces, la segunda consideración
¿Qué vamos a hacer? Las leyes de conservación son la del trabajo, la primera la de la carga, que es esta, y la del trabajo, que dice más o menos lo mismo. Vamos a poner bien acá, faltan unos paréntesis. Y la del trabajo dice, yo tengo que la sumatoria de las fuerzas electromotrices desde J igual a 1 hasta N, por ejemplo, porque acá tengo una sola, pero podría tener un circuito donde tenga varias, ¿no? Por ejemplo, I sub J tendrá que ser igual a la sumatoria de las diferencias de potenciales en el exterior, ¿no? Para que se conserve. Vamos a ponerle así, sub J. Entre dos puntos A y B. Esto tiene que ser igual. Según lo que dice esta ley, y esto tiene que ser, a su vez, igual, fíjense, a la suma de todas estas tensiones. O sea, esta resta, vamos a escribirlo así, como esta resta, esta diferencia de sumas, tendrá que ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de los AB sub J. Entonces, esto se puede reemplazar por I por R, ¿no? Lo que está en el exterior. Sería I sub J por RJ, porque serían tantas corrientes como resistencias tenga, porque puedo tener en el circuito también más de una corriente. Esta sería la ley de conservación del trabajo, ¿no? Es el trabajo que hace la FEN con la diferencia del trabajo que tengo, que se produce en el exterior, dada la circulación, igual al trabajo total. Por supuesto, esta diferencia, ¿sí? Fíjense, como estas dos cosas dijimos tienen que ser iguales, esta suma total tiene que ser nula. Si no, no hay conservación. Por lo tanto, lo que podemos escribir como la segunda ley, o lo escribimos así, que esto sea nulo implica, ¿no? Si hay conservación del trabajo, estamos hablando de trabajo, quiere decir que la sumatoria de las E sub J menos la I sub J y sub J RJ, desde J igual a 1 hasta N, esto tiene que ser 0. En el exterior estamos hablando, ¿no? Estamos mirando que para que se conserve el trabajo, lo que hago acá adentro tiene que ser exactamente lo mismo que lo que sucede afuera. Entonces esta segunda ley la vamos a escribir así. Desde J igual a 1 hasta N, desde la FEN sub J menos I sub J RJ. Fíjense que en este ejemplo tenemos solamente una R, una corriente sola que depende de la densidad de corriente y una FEM. Pero podríamos tener un circuito donde hay más de uno. Entonces ahora Kirchhoff lo que hizo fue trabajar con estas dos leyes sobre configuraciones de circuitos donde podemos aplicar las dos cosas, donde haya más de una corriente y más de un trabajo externo en la circulación dada. ¿Sí? Entonces, con estas dos leyes nos vamos a ir a establecer las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son simplemente estas dos, las leyes de conservación. La primera es que la sumatoria de las corrientes es nula. Vamos a ir eliminando, poniéndole, sacar la J y todo, así escribimos menos. Y B, que las caídas de tensión en todo el circuito también es 0. Entre dos puntos cualesquiera. O sea, se simbolizan directamente con estos dos símbolos, pero son lo que acabamos de definir. Tener mucho cuidado, porque Kirchhoff estableció las dos leyes que no son leyes de él, sino son simplemente las leyes de conservación de la carga y la ley de conservación del trabajo o la energía, como lo quieran llamar.
Entonces, ¿para qué nos sirvieron, para qué le sirven a él estas dos leyes, que a partir de estas leyes él trabaja con los circuitos? Esto le sirve para trabajar sobre situaciones un poco más complejas. Entre ellas, un circuito donde se den situaciones un poco más complejas, y establece lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un dibujo y un gráfico con un circuito para poderlo ver, cómo se usan estas leyes de conservación en un circuito. Voy a hacer un diagrama de un circuito. Vamos a poner las convenciones, donde tengamos ahora más de una fuente y más de una. Voy a hacer un poco grande, así se puede ver bien. Bueno, espero que se vea bien. Y para trabajar Kirchhoff, por ejemplo, tener ese circuito, fíjense que la idea de estos circuitos es donde no vamos a poder establecer si están en serie o en paralelo de entrada, que ese es un poco el problema que teníamos. Recuerden que tomábamos estos circuitos cuando no podemos establecer si están en serie o en paralelo. Entonces fíjense que este es un caso donde se da esa situación. Entonces tenemos, ¿y qué más? Y es un circuito donde tenemos más de una fuente y más de una resistencia. Entonces, ¿cómo se abordan estos circuitos según Kirchhoff? Lo primero que hay que hacer, dice Kirchhoff, para poder usar las leyes de conservación, que son las cuales él va a trabajar, o sea que la sumatoria de todas las corrientes adentro del circuito es nula, que quiere decir que se conserva la carga, y por el otro lado, que todos los trabajos realizados en ese circuito es nulo, ¿qué quiere decir? Que se conserva el trabajo, o sea, la tensión que se produce dentro del circuito, o sea, la sumatoria de todas las tensiones tiene que dar cero, ¿sí? La tensión tanto que se hace, por ejemplo, en una malla con respecto a la otra y con respecto a las tensiones generadas por la FEM, por las fuerzas electromotrices, o sea, las baterías, todas tienen que dar cero, la sumatoria. ¿Sí? Las tensiones, o sea, las tensiones que se generan cuando pasa por la resistencia la corriente, y por el otro lado las tensiones generadas, ¿ven? Están los dos tipos, ¿sí? Nosotros ahora vamos a tomar estas positivas y las I por R las vamos a tomar negativas, o sea, le vamos a restar las I por R, pero bueno, eso vamos a ir viendo de acuerdo a lo que nos diga Kirchhoff, para que esto se suceda en un circuito. Vamos a ver si esas leyes, esas diferencias se van a conservar tan tajantemente, porque fíjense que el Kirchhoff estableció dos parámetros. El primero, que se conserve la carga, y por el segundo, o sea, que la suma de todas las corrientes sea nula, y por el segundo, que todos los trabajos realizados en el circuito sean conservados, o sea, que no haya creación de carga ni de energía de la nada, podríamos decir. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? ¿Qué hay que identificar en estos circuitos? Bueno, lo primero que hay que identificar, hay muchas maneras de hacerlo esto, y hay mucha variante en internet, hay un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una técnica donde no entren problemas de interpretaciones, sino que cada vez que aparece algo lo podamos interpretar de esa manera. Lo primero que vamos a hablar en un circuito cuando está dispuesto de esta manera es lo que se llaman los nodos.
Ahora, ¿para qué vamos a abordar un circuito? Que esa es el otro objetivo. ¿Para qué son estas leyes y qué nos permiten calcular estas leyes? Pues si tenemos la conservación de la carga, la conservación del trabajo, lo que nos va a permitir calcular estas leyes es, dado algunos parámetros del circuito, conocer otros. Por ejemplo, si conozco la FE y conozco la resistencia, me gustaría saber, por ejemplo, en cada parte de este circuito qué corriente tengo. Por ejemplo. Otro ejemplo podría ser al revés. Dado, qué sé yo, la corriente que quiero que circule en ese circuito, saber qué baterías, qué valores podrían tener esas baterías que yo le tengo que poner. Sabiendo también las resistencias, lógico. O sea, conocer algún parámetro, buscar otro. Ese sería el objetivo. Entonces, para eso hay que plantear ecuaciones. Para plantear ecuaciones hay que mirar no solamente las dos leyes de conservación, como dice Kirchhoff, sino la topología del circuito, es decir, cómo está armado el circuito y tomar un sistema de referencia para no perderse en el cálculo, respetando las dos leyes de conservación. Esa sería la idea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar tres cosas que son importantes para poder saber las ecuaciones que relacionan los parámetros que a mí me interesan. Uno son los nodos del circuito. ¿Qué son los nodos? Los nodos son ver puntos del circuito. Nosotros vamos a hablar de nodos. Hay varias variantes de la palabra nodo. Para nosotros nodos van a ser puntos del circuito donde la corriente se bifurca. Los nodos hablan de bifurcación de la corriente. Eso por un lado. Por ejemplo, este punto A sería un nodo. Este punto B sería otro nodo. Y no hay ningún otro nodo para nosotros, porque fíjense que acá viene la densidad de corriente J, y cuando llegó acá, el vector J se bifurcó. La corriente la voy a dibujar con color rojo, para que la vean mejor después. Cuando llegó acá se bifurcó. Podría haber pasado que se fue para abajo y siguió por acá, ¿ven? Hay una bifurcación. Cuando, por ejemplo, si venía para acá abajo, siguió acá, dio toda la vuelta, vinieron dos corrientes acá, se volvieron a unir en una sola y llegaron del otro lado, por ejemplo, por decir algo. Podría haber pasado lo mismo de este lado. Salió de acá, cuando llegó acá se bifurcó y así sucesivamente. De donde arranque, de alguna fuerza electromotriz, puedo tener algún J para mirar, y cuando llega a un nodo, ese nodo se bifurca, es como si fuera una situación, ¿se acuerdan? En paralelo. Cuando llega a un punto en paralelo, la corriente se bifurca. En serie la corriente no tiene bifurcaciones. Por eso no tiene sentido hablar de nodos en serie. Eso es lo que sería un nodo. Otra de las cosas que son importantes son las mallas en un circuito. ¿Qué son las mallas? Las mallas son todos los caminos cerrados que puedo establecer en el circuito. Caminos cerrados que puedo establecer en el circuito. Son todos los caminos cerrados. Por ejemplo, en este circuito, ¿sí? Nodos tenemos dos, A y B, nada más. Pero mallas, vamos a mirar los caminos cerrados. ¿Cómo establezco un camino cerrado? Un camino cerrado se establece desde una FEM y se ve todas las vueltas que le podemos dar. Elegir una FEM para hacer eso. Me van a decir, bien, y desde esa FEM siempre voy a poder establecer todos los caminos cerrados. No sé. Vamos a mirar de cada FEM cuántos caminos cerrados puedo obtener. Por ejemplo, si me paro en la primera, un camino cerrado sería todo esto. ¿Ven? Esa es una malla. Porque es un camino cerrado parada de la primera FEM. Parada desde la primera FEM, otro camino cerrado sería este. Toda la malla completa sin tener en cuenta la parte del medio. Porque ahí tengo un camino cerrado. O sea que parado desde aquella FEM, tengo dos caminos cerrados. Esas son dos mallas distintas. Otras mallas, vamos a pararnos en esta. Si me paro en esta, puedo establecer un camino cerrado y puedo establecer otro camino cerrado. Fíjense que
este ya lo tenía con la malla de aquel. O sea, ya lo conté. Tenía 2 caminos con la FEM 1. Ahora, con este tengo 2 caminos más, pero uno ya lo conté. O sea que si me paro en la FEM 2, ¿sí? Tengo un camino con la FEM 2. ¿Por qué? Porque este ya lo había repetido. Ya conté uno de estos, ya lo conté con el anterior. O sea, lo tengo que contar una vez. ¿Sí? Todos los caminos cerrados contados una sola vez. Lógico. Esas serían las mallas de un circuito. Con la FEM 1 saqué 2. Con la FEM 2 saqué 2, pero uno es el mismo que el de la FEM 1, que sí que saqué uno solo más. Hasta ahora llevamos 3. Y con la FEM 3 tengo el 1 igual, el total, que sería el mismo que tenía con la FEM 1, y este lo tengo ya con la FEM 2. Ya con la FEM 3 ya los conté. O sea que en realidad tengo 3. Porque ya cuando me paré en la FEM 3, esa me cuenta el grande total, que sería el mismo que el de la FEM 1, y el segundo, que es uno de la FEM 2. O sea, ya están repetidos. Quiere decir que en realidad tengo 3 mallas en este circuito y hasta ahora 2 nodos. ¿Se ven? O sea, 3 mallas y 2 nodos. Contémoslo de nuevo. 1, 2 nodos, una malla, otra malla y otra malla. ¿Cómo las calculé? Parándome en cada una de las FEM y contándolas a todas. Las que se van repitiendo, con las que ya conté con la FEM anterior, me las voy sacando de encima, las voy anulando. Muy bien. Ahora tenemos que determinar lo que nos falta, que serían las ramas del circuito. Las ramas se establecen entre puntos del circuito cada vez que aparece un elemento pasivo o activo. ¿Sí? Son 2 puntos del circuito. Eso sería una rama, que unen un elemento activo o pasivo. En este caso, los activos serían la FEM y los pasivos serían la resistencia. Por ejemplo, si yo agarro este punto A y este punto B, esto sería una rama. Pero acá, cuidado, no sería una rama, porque este punto A y este punto B, me equivoqué. Tengo 2 elementos, tienen que unir un elemento. Una rama es un elemento nada más. Entonces, por ejemplo, una rama sería entre punto A y este punto C, por ejemplo. Ahí tengo una rama. Entre C y B tengo otra rama. Entre A, ¿ven? Y este punto D tengo otra rama. Entre D y B tengo otra rama. Entre B, por ejemplo, y este punto D, E, tengo otra rama. ¿Ven? Esas son ramas de este circuito. O sea, las ramas son puntos del circuito que unen, ¿sí?, un elemento activo o pasivo. O sea que entre medio, para poder establecer una rama, tengo que tener un solo elemento, donde no hay ninguna otra cosa. 2 ya no sería una rama, ¿no? Por ejemplo, entre A y B no es una rama. ¿Por qué? Porque tengo una FEM y una resistencia. Si yo digo entre A y B, de este lado tengo rama. No, porque tengo 2. Entre D y B sí es una rama. Entre A y D es una rama. Entre E y A es una rama. ¿Sí? Esos son puntos que son ramas del circuito. Ahora bien, Kirchhoff lo que dijo fue lo siguiente. ¿Cómo incorporó las leyes de conservación a la topografía, mejor dicho, a la topología del circuito, a la forma que tiene el circuito? Un geógrafo te diría la topografía, un matemático te diría la topología, ¿no? Lo que hizo fue lo siguiente, dijo,
Que todas las corrientes, las densidades de corrientes que llegan a un nodo, cumplen la ley de conservación de la carga. Y todas las corrientes que pasan por cada rama, multiplicada por el elemento pasivo, cumplen la ley de conservación del trabajo. Pero para eso hay que establecer sentidos, porque la corriente no circula de cualquier manera. Entonces hay que tener cuidado porque los elementos activos son los que van a definir cómo circula la corriente, el pasivo no. Entonces tenemos que establecer primero cómo se establece la circulación de corriente, los J de densidad de corriente, eso me va a dar el sentido, en consecuencia voy a poder trabajar con el escalar asociado a esa densidad de corriente, a ese J que va a ser I, que es el elemento que se va a conservar, y por el otro lado, los elementos pasivos para poder establecer el trabajo. Entonces vamos a ir por parte. Lo primero que vamos a hacer es establecer los sentidos que tienen las corrientes. Los J, las densidades de corriente. Eso lo voy a poner con rojo para que ustedes los vean. Fíjense que yo puse en primera instancia puse los signos de las baterías. Los signos están puestos en forma convencional, como se pone en todo trabajo de electricidad, principalmente en la jerga eléctrica se ponen así, la barra más larga se pone positiva, la barra más corta negativa. Y como ahora sabemos que son electrones, los electrones en realidad deberían ir de menos a más. Lado positivo, si se largan un chorro de electrones, me larga la FEM, tendría que circular así. Bueno, la convención nunca se cambió. O sea, siempre la circulación, este es un tema interesante, porque cambiamos la fórmula, vieron hace un rato, cuando establecimos la circulación, cambiamos los signos de I por R y de E en la circulación, pero nunca cambiamos en los diagramas cambiamos la circulación. O sea, una cosa esquizofrénica de la circulación eléctrica con respecto a los sujetos. Entonces vamos a tener cuidado porque lo vamos a hacer al estilo convencional, digamos, conservando el sentido antiguo. ¿Sí? El sentido antiguo sería que vamos a salir siempre del polo positivo, los J lo vamos a dibujar en el sentido de los polos positivos y entrando al polo negativo. Pues sabemos que como son electrones deberían circular al revés. Pero bueno, olvidémonos de ese detalle. Muy bien, vamos a ir dibujando. Cada vez que yo paso cuando dibujo los J, fíjense que no voy a dibujar los I, como hacen todo el mundo. Los J vamos a dibujar la densidad de corriente, pero son vectores. La corriente no es un vector, aunque lo que se conserva es el escalar, ¿sí? Porque es el número de densidad por unidad de área, que es el producto escalar. Que se conserva es I. Entonces vamos a ir viendo. Cada vez que paso por una rama, la corriente siempre se mantiene. ¿Dónde va a cambiar el J? Cuando llega a un nodo. Por eso es importante que la ley se mire siempre en los nodos. No es que no se cumple en los demás lugares, en todos los otros lugares se cumple lo mismo. Lo que pasa es que no tiene sentido. Tiene más sentido mirarla en un nodo, porque en el nodo hay bifurcación. Y como hay bifurcación, las corrientes que entran a un nodo son las mismas que las que salen. Se dan cuenta que estaríamos respetando lo que dijimos de entrada. Entonces, en los nodos, la primera ley de Kirchhoff, la ley de conservación de la carga, se usa ¿dónde? Se aplica directamente a los nodos. ¿Está? Para trabajar con un circuito. En los demás lugares no tiene sentido aplicarla. Fijémonos. Empecemos a circular. Vamos a establecer
los sistemas de circulación. Cuando llegamos a un nodo, paramos, porque ahí tengo que ver cómo se va a circular. Voy a ir circulando de acuerdo a lo que me va diciendo la primera FEM. Cuando llegué a un nodo, ahí me detengo. Y ahí empiezo a mirar qué me dice la segunda FEM. Cuando llego a un nodo con la segunda FEM, ahí me detengo y ahí empiezo a mirar qué me dice la tercera FEM. Cuando llego a un nodo, ahí me detengo. Esa sería la forma de mirar la circulación de la corriente, de la densidad de corriente, cuando estamos circulando de acuerdo a lo que nos dicen las fuerzas electromotrices. ¿Tá? Entonces vamos a hacer una circulación en rojo de acuerdo a lo que nos dicen las FEM. Arranquemos con la FEM 1. La FEM 1 sale de más, quiere decir que la corriente sale de acá, va a circular y va a llegar acá. Ahí tiene la primera bifurcación. Ahí paro. Ahora me arranco con la FEM 2. Me fijo lo que dice la FEM 2. La FEM 2 tiene el más acá. La FEM 2 me dice que la corriente va a circular para arriba. Cuando llego, rápidamente llego al nodo. Ahí me detengo. ¿Está bien? Ahí me detuve. Porque salí al nodo. Voy a agarrar la FEM 3. La FEM 3 sale de acá. Si sigo, llegué al nodo. Ahí me detengo. A este nodo. Ahora bien, vamos a mirar lo siguiente. Voy a plantarme en el nodo A, en una primera instancia. Si me planto en el nodo A, me falta todavía una corriente. Porque en el nodo A me dice, la FEM 2 me aporta este vector, la FEM 1 me aporta este, pero el circuito sigue por acá. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que ser coherente esta circulación, si está todo bien. Tendría que venir y tendría que entrar acá. ¿Por qué? Porque no podría venir nunca una corriente así, en sentido contrario. Porque, ¿qué sucede? Según esta ley, dice que la sumatoria de las corrientes que entran en un punto es la misma que la que sale. Pero si pendiese una corriente en este sentido, todas entrarían. No saldría ninguna. Entonces, una de estas tiene que salir. Si hay dos que entran, al menos una tiene que salir. Ese es el primer motivo de aplicar bien esta ley de conservación. Quiere decir, por eso a mí me gusta escribirla así, la cantidad de corrientes que salen tienen que ser igual a la suma de las corrientes que entran. A mí me gusta escribirla así, esta ley. Así. Quiere decir que si acá viene la corriente J1, la densidad de corriente J1, que me manda la FEM 1, y acá viene J2, que me manda la FEM 2, acá no va a quedar otra que salir. ¿Y por qué va a salir esta? Porque esa misma va a tener que entrar en E3, ¿ven? E3 tiene una corriente que entra, por lo tanto esta J3 se va a corresponder con la que entra en E3. Y ahí me quedó bien. ¿Se dan cuenta? Tengo que establecer primero los signos. Fíjense que si esto hubiera estado dado vuelta, este circuito hubiera sido imposible, porque se hubiera violado esta ley. Si esta FEM hubiera estado dada vuelta. Entonces, esto no me permite a mí establecer correctamente la circulación. Por lo tanto, no siempre todos los circuitos que me dan son posibles. Para que sea posible, se tiene que respetar esta primera ley. En el nodo A se respeta. Miremos el nodo B. Fíjense que en el nodo B, E3, J3 está acá abajo ahora. Por lo tanto, y J2, fíjense, tiene que entrar acá. Si tiene que entrar acá es porque J2 está circulando así. ¿Ven? Acá sigue J2 porque entra ahí J2. Por lo tanto, si esta entra y esta sale, ¿no? Hay una que entra, esta otra, que sería la que viene J1, tendría que entrar, acá tendría que entrar J1. Fíjense que cada J se tiene que corresponder al punto de la FEM donde tiene que entrar. ¿Está bien esta? ¿Hay una que entra y dos que salen? Sí, eso también vale.
Lo importante es que no estén todas saliendo ni todas entrando, porque si están todas las corrientes entrando a un nodo o todas saliendo del nodo, se viola esto. O sea, esto es lo que me está diciendo, que en un nodo, si yo tengo tres situaciones así, esto sería imposible, y la otra situación que sería imposible sería esta, ¿no? Son dos nodos, esa es una situación imposible, y la otra toda saliendo. Esto es imposible, porque esto viola la ley de conservación. Entonces, en un nodo, siempre para que se cumpla la ley de conservación, puede haber dos corrientes que entran y una que sale, dos que salen y una que entra, en este caso porque tenemos tres corrientes, pero puede haber más, no importa la cantidad, sino que la sumatoria de lo que entra tiene que ser igual a la sumatoria de lo que sale. Esa es la ley de conservación de la carga. Y fíjense que lo que se mueven son los J. En cada J, acá tenemos J1 también, ¿ven? Y acá entra J1. Siempre la corriente que se genera, la que genera cada uno de los elementos. Eso por un lado. Primera aclaración. La segunda es la ley de la conservación de las caídas de tensión. Y acá, fíjense que para la de los nodos solamente trabajamos con las ramas. ¿Ven? Por cada rama fuimos circulando y donde encontramos un nodo vimos cómo se bifurcan por las ramas las corrientes. Fíjense, si yo les digo entre A y D, ¿qué corriente circula? Circula I3, que se corresponde a J3. Entre D y B, ¿qué corriente circula? Circula J3. Entre B y A, ¿qué corriente circula? Y va a circular, fíjense, J2. ¿Ven? J2. Ahora está claro qué corriente circula. Fíjense que J2 circula acá nada más. Porque J3, uno la podría pensar como la suma de J2 más J1. ¿No? Los J son los sentidos. Vamos ahora a identificar que para cada J tenemos que usar J1 me da I1. J2 me da I2. Y J3 me da I3. Ya tengo los escalares que serían nuestras corrientes. Entonces ahora en lugar de usar los J vamos a usar los I. Entonces, si acá entra I1 y entra I2, la salida debe ser I3. Entonces para que se respete esta ley, en el nodo A nos quedará que las corrientes que entran, la sumatoria de las corrientes entrantes, en el nodo A, me daría I1 más I2. Y la sumatoria de las corrientes salientes me daría solamente I3, no tengo más que solamente I3. Por lo tanto, como deben ser iguales, quiere decir que de acá saco la primera ecuación. ¿Ven? La primera ecuación, ¿cuál sería? Que I1, I3 sería la suma de I1 más I2. Ahí saco la primera ecuación. O lo que es lo mismo, como a veces se lo suele anotar, I1 más I2 menos I3 sería igual a 0. Que es un poco la otra manera que uno anota esto, ¿no? I1 más I2 más I3 igual a 0. Esa sería la otra manera de escribirla. Muy bien. Entonces tenemos, eso para el nodo A. Para el nodo B, vamos a borrar acá. Entonces tenemos que en el nodo A, está por acá arriba, en el nodo A nos quedó que I1 más I2
menos I3 es igual a 0 por la ley de conservación de la carga, ¿no? Y en el nodo B, si miramos, I3 está entrando, e I2 e I1 está saliendo. ¿Está bien? Si I3 entra, quiere decir que I3 es I1 más I2. O sea, es la misma ecuación. Uno lo podría escribir al revés, podría decir, bueno, si acá I3 que estaba saliendo, ahora I3 está entrando, y acá le puse signo, porque fíjense que esto lo podría haber escrito al revés, podría haber escrito, como I3 es I1 más I2, esto se sigue cumpliendo tanto en A como en B, ¿no? I3 es I1 más I2. Pero para poder seguir un orden, si en el nodo A I3 le puse signo negativo, la entré restando y lo igualé a 0, ahora lo que voy a entrar restando son estas dos y lo voy a igualar a 0. Para tener un poco de sentido, si lo hubiera dejado igual, es la misma ecuación. Y si la cambio, restando para un lado o para el otro, sigue siendo la misma ecuación. Quiere decir que esta ecuación, tanto en el nodo A como en el nodo B, es la misma. Lo cual es lógico, porque lo que tengo acá tiene que ser lo mismo que tengo acá. Porque si acá se bifurcó y se abrió, acá se volvió a juntar y se cerró, si no se perdió carga, tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, para que sigamos hacia arriba, a ver si se ve bien ahí. Entonces, en el nodo B, podemos decir que I3 menos I1 menos I2. Esa sería la otra manera de escribirlo. Esto es igual a 0. Acá tenemos el estudio de los nodos. Ya tenemos las ecuaciones en los nodos. Ahora vamos a ver las ecuaciones en las... Esto sería por la conservación de la carga. Me van a decir, bien, vamos a ver cuántas ecuaciones podemos sacar para el resto de las mallas. O sea, para los otros elementos pasivos. Para poder sacar las otras ecuaciones, es conveniente primero saber cuántas necesitamos. En la carga se ve muy fácil porque los nodos son fáciles de identificar. Fíjense que en realidad tengo dos nodos, pero en realidad acá tengo una ecuación, nada más. Entonces me van a decir, ¿y cuántas ecuaciones de nodos puedo sacar en un sistema? ¿Puedo saberlo de antemano, las cantidades de ecuaciones? Porque como ahora voy a tener que sacar las otras ecuaciones con la segunda ley, que serían las que hacen conservar el trabajo, o sea, la energía dentro del circuito, me gustaría saber en total cuántas ecuaciones puedo tener, de tal manera que no se me repitan, o sea, limpiarlas, que sean linealmente independientes esas ecuaciones. Para que eso suceda, lo que hay que ver es que siempre el número de ecuaciones de nodos es n menos 1, siendo n el número de nodos. O sea que si yo quiero saber el número de ecuaciones de nodos, siempre es n menos 1, la cantidad que me queda linealmente independiente. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque fíjense que yo en este caso, ¿cuántas ecuaciones tengo? ¿Cantidad de nodos? 2. Pero ¿cuántas ecuaciones tengo en realidad? Tengo una sola, porque las dos son la misma. Por lo tanto, ¿se cumple esta regla? Sí, porque fíjense que el número de nodos es 2. Si le resto 1, porque es n menos 1, el número de ecuaciones de nodo, me queda una ecuación de nodo. Entonces, para saber cuántas ecuaciones de nodos tengo, me fijo cuántos nodos hay, y le resto 1, y eso me va a dar el número de ecuaciones de nodo. Entonces, para saber cuántas ecuaciones linealmente independientes de nodos me va a aportar al circuito, agarro el número de nodos y le resto 1. Si tengo 20 nodos, tengo 19 ecuaciones LI. Si tengo 4 nodos, tengo 3 ecuaciones LI. Si tengo 2 nodos, tengo una ecuación LI, como en este caso. Para que se cumpla esta relación, que es la ley de conservación de la carga, aplicado al sistema de Kirchhoff.
Ahora vamos a la otra situación. La otra situación sería la siguiente. Vamos a ver ley de conservación de la energía, o del trabajo, como a mí me gusta decirle. Vamos a hablar de ley de conservación del trabajo. Entonces tenemos que ver dos cosas. Me van a decir, bueno, ¿cómo podemos saber acá la cantidad? ¿Podemos saber también de antemano cuánto es la cantidad de ecuaciones que podemos tener para esto? También se puede saber. Vamos a tratar de establecerlas a todas y después vemos, como hicimos recién, con cuáles nos quedamos. Acá con cualquiera de las dos, me gusta esta que tiene más signos positivos que negativos, pero eso cada uno lo toma como le gusta. Bien, vamos a mirar esto entonces. Vamos a ver entonces la situación de cuántas ecuaciones acá voy a poder sacar con esta ley de conservación. Sabemos que esta ley me dice que la sumatoria de los trabajos, las voy a poner acá abajo, la sumatoria de la FEM que tengo es igual a la sumatoria de las I por R, ¿no? Esto me está diciendo. ¿Esto dónde va a pasar? Porque la tensión total no es eso. Si fuera eso, no tengo tensión en el circuito porque se acaba el circuito. Esto va a pasar, ¿dónde? En cada malla. Tengo que mirar en cada malla. ¿Y cómo se estudia una malla? Me van a decir. Muy bien. ¿Cómo se estudia una malla? ¿Cómo la detectamos a las mallas? Agarramos una FEM y seguimos su circulación cerrada. Ahí teníamos una malla. Todas las posibilidades que nos daba cada FEM. Y le restamos las que se repiten. Bien, entonces acá vamos a mirar lo mismo. Pero para eso, habíamos dicho que acá ya la habíamos calculado, teníamos una malla, dos mallas, tres mallas. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, vamos a tratar de ver cómo vamos a circular nosotros en la malla. Lo primero que hay que establecer es la circulación en la malla, la circulación que yo voy a elegir, que no tiene nada que ver con la circulación que me indicó cada una de las FEM. Cada una de las FEM me indicó una circulación, pero esa circulación, eso va por un lado. Por otro lado voy a establecer yo la circulación de la malla. Fíjense que esa circulación fue la que se fue dando en cada rama a través de los nodos que establecieron los J. Ahora vamos a establecer la circulación en la malla. Esa la ponemos nosotros a nuestro gusto. Entonces, lo primero que hay que hacer para que se aplique esta ley es elegir circulación en la malla. Y la elección que yo les voy a dar, que es la que se toma normalmente, es en el sentido horario, positiva, y en el sentido antihorario, negativa. ¿Sí? Sentido horario, positiva. Quiere decir que si yo voy a circular en mi malla así, voy a tomar sentido positivo. Acá tengo una malla, acá tengo otra, y la última no la voy a poner porque sería la que abarca todo, porque voy a hacer un mamarracho y voy a tapar todo lo que después tengo que decir. Entonces vamos a trabajar primero con esas dos mallas y después vamos a agarrar la última, que es la grande. Pero entonces, ¿cómo la vamos a establecer la circulación nuestra? A través de sentido positivo en sentido horario. Totalmente distinto a cómo se miden los ángulos, totalmente distinto a cómo se hace todo eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es establecer las ecuaciones y voy a sumar las FEM y las I por R de acuerdo a esta elección. Fíjense que para poder establecer las ecuaciones de nodo no necesité nada de esto. La circulación para establecer recién usar la ley de conservación del trabajo, ¿sí?, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a las I por R del circuito, ¿sí?, de acuerdo a la ley de conservación del trabajo, establezco recién la circulación en la malla.
¿Y cómo vamos a hacer las cuentas? ¿Cómo vamos a establecer la sumatoria? Primero voy a sacar la sumatoria de la FEM. La sumatoria de la FEM me voy a fijar. ¿Qué voy a establecer para sacar esto? La sumatoria de la FEM, o la sumatoria de las I por R, para sacar esta sumatoria. Lo primero que tengo que establecer es lo siguiente. Que si la circulación elegida, es decir, vamos a llamarla C, C más, que sería esta, ¿no? Esa circulación, coincide con J, con el signo de J, entonces el resultado es positivo. Si C más no coincide con el signo de J, entonces el resultado para la ecuación es negativo de lo que voy a poner. Esto es fundamental. Porque para poder poner sumas, porque recordemos que esto es una suma algebraica, ¿no? Porque recordemos que la FEM, yo sumo toda la FEM, pero cada FEM puede tener un signo de acuerdo a la orientación que tiene el circuito. Por lo tanto, si coincide con la circulación del J en el lugar que estoy, la FEM es positiva. Si no coincide, es negativa. Entonces vamos a mirar la primera malla. La primera malla tengo esta FEM. Yo establezco la circulación en este sentido. El único, fíjense, vengo por acá. Mi circulación, ¿no? Cuando arranco aparece el J1. ¿Coincide con el J1? Sí. ¿Ven? Porque vengo en este sentido. Coincide con el J1. ¿Hasta dónde coincide? Hasta acá. Después miramos la resistencia. Por ahora estoy mirando si coincide con el J1. El J1 va en este sentido, el rojo va en este sentido, el negro va en el mismo sentido. ¿Ven? Quiere decir que el J1 coincide con la FEM1, entonces esto va a ser E1. Positivo, ¿ven? Resultado positivo. Coincide mi circulación con el signo del J. Si quieren, acá habría que ponerle con el signo, ¿no? La palabra signo habría que ponerle acá. Agréguensela. Vamos con la FEM2. Estamos en la malla 1, ¿no? Fíjense que estoy circulando con la malla 1, pero en la malla 1 tengo el J1 y después cuando llegué a este punto se acabó el J1. Cuando estoy bajando por la malla 2 viene el J2, pero el J2, fíjense, viene contrario a cómo estoy circulando. El J2 viene para arriba y yo estoy circulando, ¿ven? Para abajo. J2 viene así, creo que se ve, y yo vengo para abajo, ¿ven? El negro es mío. Estoy en contra. Como voy en contra, la FEM2 la tengo que restar. Por eso es una suma algebraica que va a depender de los signos, de cómo están dispuestos en el circuito. Y sigo y no tengo más nada. Esta sería la sumatoria de la FEM en la malla 1. Y esto sería en la malla, estamos mirando la malla 1, ¿no? Vamos a poner malla 1. A ver, lo voy a escribir mejor. Vamos a poner bien. Entonces estamos mirando la malla 1. La sumatoria de la FEM es E1 menos E2. ¿Se entendió, no? Repasamos. E1 va en el mismo sentido. El J1 va en el mismo sentido que E1, positivo. El J2, como esta rama pertenece también a la malla 1, cuando llegó a la bifurcación, el J2 va hacia arriba y mi circulación va hacia abajo, se resta. Y me falta todavía la sumatoria de I por R. Miramos cuántas I por R tenemos en esa malla. Fíjense que estamos estableciendo la malla. Muy bien. ¿Cuántas I por R tenemos? Arrancamos, J1. Fíjense, J1 va por acá, circula
la R1 está acá, la J1 pasa a través de la R1 en el mismo sentido que va mi circulación. Quiere decir que I1, que correspondería a J1, ¿no? Mi corriente I1 por R1 sería positivo, porque fíjense que el J1 tiene la misma dirección que mi circulación, que se eligió arbitrariamente, ¿no? Se podría haber elegido todo al revés si uno quiere. Estas son las convenciones que se usan. Esperen que le voy a abrir a Gary, que está acá molesto. Sigamos. Sigo circulando. Salí de R1, bajé, ya pasé por la FEM, que ya la consideré. Tengo otra resistencia, R2. Pero cuando vengo por R2, con mi circulación, vengo bajando. Y viene J2, pero J2 viene subiendo. Quiere decir que mi corriente ahora, que es I2, va a pasar por R2, va en contra de mi circulación. Quiere decir que ahora voy a restar I2 por R2. Y de acuerdo a esta ley, lo que tengo arriba tiene que ser igual a lo que tengo abajo. Quiere decir que la FEM1 menos la FEM2 tendrá que ser igual a I1 por R1 menos I2 por R2. O lo que es lo mismo, poner todo desigualado a cero, como a veces se estila. Esa sería otra manera de hacerlo. ¿Sí? Cualquiera de las dos situaciones. Uno las puede poner así o lo puede poner desigualándolo a cero. ¿Sí? Fíjense que entonces la sumatoria de esto, fíjense que esto se podría entrar restando del otro lado y no pasa absolutamente nada. Lo importante es establecer bien los signos de la circulación. Muy bien, vamos a ir reservando estos resultados. Si quieren lo ponemos como en este caso, desigualado a cero, o no, o lo dejamos así. Eso queda en gusto de cada uno. Entonces vamos a poner acá la ecuación para la malla 1. Para la malla 1 nos quedó que 1 menos C2 es igual a I1 por R1 menos I2 por R2. Si uno quiere, como ya les dije, puede entrar todo restando y desigualar a cero. Muy bien, vamos ahora a la malla 2. Para la malla 2 tenemos que hacer lo mismo. Pero ahora tenemos que agarrar la circulación 2. La circulación 2 es esta. Estamos en la malla 2 ahora. Esta sería la malla 1. Y esta sería la malla 2. Y nos va a quedar la malla 3, que sería el todo. Recuerden que son 3 mallas. La malla 2, la sumatoria de la FEM, acá sería, bueno, circulo, empiezo a circular. Me fijo. Vamos a arrancar del punto A. Tenemos que empezar por algún lado en la circulación. Vamos a empezar por el punto A. Vengo por acá, no tengo FEM, acá tengo FEM. Voy en el mismo sentido que la FEM. ¿Ven? La FEM va hacia abajo, ¿no? Y yo vengo en el mismo sentido. Quiere decir que acá voy a poner E3 positivo. Como puse E1 antes. Pero sigo, paso por R2, estoy cerrando y cuando voy subiendo me encuentro con que tengo a E2. Pero E2, si ustedes se fijan, también está en el mismo sentido el J2. ¿Ven? El J2 que pasa, que genera E2, tiene el mismo sentido que mi circulación. Quiere decir que este también se suman. O sea que en este caso las dos se suman. ¿Ven? Tanto E3 como E2 conservan el sentido de circulación. Entonces, circulan. Quiero que vean eso de nuevo, ¿no? Yo vengo circulando con el negro y el rojo va hacia abajo. ¿Ven? El negro viene así. Cuando pasa por la FEM, punta los dos para arriba. Y acá apuntan los dos para arriba. Creo que se ve. Al lado de esta. Este viene circulando así y este apunta para arriba. Más claro no creo que se pueda explicar. Y
y la sumatoria de las I por R. Bueno, arranqué en el punto 1, el punto A. Vengo con el J3, que es el que me da la corriente I3. Vengo en el mismo sentido, vengo pasando por R3, que así que voy a tener I3 por R3. ¿Sí? Vengo circulando, circulando, ¿no? Vengo circulando. La corriente va en el mismo sentido que la circulación mía. Cuando empiezo a subir, fíjense, vengo a pasar por acá, ahí cambio de corriente y dejó de actuar I3, empieza a actuar I2 en esta trama y tengo R2. Pero va en el mismo sentido igual que J2. Quiere decir que esto acá sumo I2 por R2. Porque los dos van en el mismo sentido. Fíjense que el J2 está acá, en este sentido, y este viene subiendo. Al venir subiendo, ¿ven? Dan la vuelta y sube, coinciden. Quiere decir que el signo es positivo. Coinciden arriba. Quiere decir que ya si igualo, en la malla 2, acá resolvemos el sistema, nos quedará E2, perdón, E3 más E2 igual a I3 más I3 por R3 más I2 por R2. Perfecto. Y nos falta una malla. Esperen que le voy a abrir a Gary que acaba de volver. Entonces, vamos entonces a la última parte. Entonces decimos, la malla 3. La malla 3 sería el todo. Vamos a poner acá malla 3. La malla 3. Así ya tenemos las 3 ecuaciones de malla. En total vamos a tener 5, fíjense. 2 de nodo y 3 de mallas. Muy bien, vamos a hacer la sumatoria de la malla 3. En la malla 3, este del medio no corre. Así que tenemos que circular todo por acá. ¿Ven? Cuando arranco con J1, o sea, por I1. Quiere decir que voy a tener la FEN1, que suma, y acá cuando vengo acá, la FEN3, voy en el mismo sentido de la circulación. Fíjense que en la malla 3 haría una circulación así, ¿no? Entonces, fíjense que todo va en el mismo sentido. Mi circulación va en el sentido de la corriente I3 y va en el sentido de la corriente que me indica J1, ¿no? Que me indica J3 y que me indica J1. Entonces, tengo que sumar. Tendría E1 más E3. E2 no corre porque la rama del medio ya no corre más. Estamos en la malla 3, en la grande. Ahora vamos a mirar los elementos pasivos. Ya miramos los activos. Los elementos pasivos nos dicen lo siguiente. Si arrancamos con J1, acá venimos en el mismo sentido que la corriente, ¿no? Entonces tendríamos I1 por R1. Seguimos. J3 me manda I3 por R3 positivo porque va en el mismo sentido de la circulación. I3 por R3. Sigo, no tengo más nada. Sigo y no tengo más nada. ¿Y se acabó? Solamente esos dos. Entonces me queda, para hacer la igualación, me queda que E1 más E3 será la suma de I1 por R1 más I3 por R3. Muy bien. 3 ecuaciones de malla y 3 ecuaciones de nodo. Con esta convención. Creo que ahora se ve bien y creo que se estableció bien la convención. Muy bien. Conclusión. La pregunta será, bien, ¿son todas las que tiene que haber o sobrarán algunas? Esa es la buena pregunta. ¿Cómo sé cuáles son, cuántas cantidades LI tengo que tener del sistema?
Fíjense que acá nos sobraba una. Entonces, ¿cómo sé la cantidad de ecuaciones de mallas? Bueno, el número de ecuaciones de malla se calcula de la siguiente manera. Fíjense, ¿cuántas mallas tenemos? 3. Se calcula como el número de mallas menos se le resta n-1 ecuaciones de nodo. Y esto es importante. O sea que al número de ecuaciones de malla, ¿cuántas mallas hay? En este ejemplo, hay 3 mallas. ¿Cuántas n-1 ecuaciones de nodo hay? De nodo hay una ecuación. Entonces, a las 3 mallas le resto el número de una ecuación. Quiere decir que el número de mallas que me tiene que quedar, según esta ley, ¿cuál es? 3 mallas menos, ¿no? 1, que es una ecuación de nodo. O sea que me da 2 ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones de malla tengo? 2 ecuaciones. O sea que de esas 3, hay una que se le dé, es linealmente dependiente. O sea que ahora que tengo que tener 2 ecuaciones. O sea que me sobra. Hay una que es combinación lineal de las otras. Y si uno se fija, si suma la malla 1 con la malla 2, el término I1 por R2 se van y da, este se va con este, esto se va con este, y me queda E1 más E3, R1 por I1, R3 por I3, me da la ecuación de abajo. Quiere decir que esta es linealmente dependiente de la suma de estas dos. Por lo tanto, para asegurarme que tengo 2 ecuaciones, son estas dos. Esas serían las 2 ecuaciones de malla limpias que me quedarían LI. Estas serían LI, linealmente independiente, que sería lo que me hace falta a mí para poder plantear cualquier cálculo que quiera hacer con este circuito. Entonces, para finalizar, nos están quedando que ¿cuál sería el sistema de ecuaciones con el cual voy a trabajar? Bueno, después que uno estableció todo, dejamos una ecuación de nodo, por ejemplo la del nodo A, y dejamos las 2 mallas, que serían esas 2. Y ahí tendríamos todo el sistema de ecuaciones. Fíjense que sería lo siguiente. Sería esa ecuación, y entonces el sistema quedaría compuesto de esta manera. Podemos elegir E1 menos C3 igual a I1 por R1 menos I2 por R2, y la otra sería E3 más E2, acá perdón, S2, las 2 primeras, la última la dejo aparte porque esa es LD. Podría usar la última con alguna de las del medio también, si uno quiere. Eso después cada uno lo resuelve como le gusta. Yo estoy dejando las 2 primeras porque ya me aseguré que son LI. Fíjense que estas 2 no podrían ser nunca combinación lineal de otras. Y ahí tendría el sistema que, por ejemplo, de acuerdo a los datos que me den, puedo calcular. Lo más común es que uno conozca las tensiones, conozca la resistencia y quiera saber las corrientes que van en cada una de las ramas, ¿no? Fíjense que tendríamos las corrientes y las densidades las podríamos calcular de acuerdo a la sección transversal del cable o del conductor. Así que bueno, con esto queda cerrado el tema de Kirchhoff, y la próxima vez vamos a ver si incorporamos toda la parte de capacitores para ir cerrando toda la parte de circuitos de corriente continua. Bueno, este es un tema para volverlo a mirarlo bien, así que mucho cuidado. Nos estamos viendo el próximo viernes. Así que bueno, a la misma hora. Chao, hasta luego.